Hermanos, muy buenos días, en el nombre del Señor. Hermanos y amigos, bienvenidos al culto dominical de nuestra Iglesia Angélica Peruana Templo Maranata, hoy domingo 12 de julio. Le damos la más cordial saludo, esperando que usted podamos todos juntos disfrutar de este culto al Señor a través de las oraciones, las alabanzas y escuchar atentamente la prédica de su palabra. Sabemos que aún estamos pasando momentos difíciles. En la iglesia tenemos algunas pruebas, pero confiamos que el Señor nos fortalezca en su amor, en nuestra fe, en nuestra paciencia e ir adelante. Permítame leerles un pasaje en el libro de Deuteronomio acerca exactamente de estos momentos que podemos ser difíciles, porque el Señor también nos promete una vida segura. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló, y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde no te faltará tierra, donde las rocas son de hierro y cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Es la experiencia del pueblo israelita con el Señor, de un permanente cuidado en medio de las circunstancias difíciles. Y Él también tiene cuidado de nosotros ahora en estas circunstancias difíciles. Vamos a dedicar este culto al Señor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias una vez más por esta nueva oportunidad que nos das, por esta circunstancia, por este medio de participar de este culto a ti, Señor. Pedimos que tú te agrades de todo lo que hacemos para la gloria y la honra de tu nombre. Te agradecemos también por los cuidados que sigues teniendo cada día en nosotros cada día, y por las pruebas también que venimos pasando. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te dedicamos este culto a ti. En nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Sigamos, hermanos.
a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder. Es su brazo poderoso que nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Si nos viera desmayados en nuestra debilidad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. En sus fuerzas llevaremos aún con gozo nuestra cruz. Luego con él cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Buenos días, hermanos, en el amor del Señor. Mi nombre es Luis Carazas, soy pastor de la iglesia Jesús el Maestro de Chosica. Como muchos saben, hace poco me recuperé de la COVID-19. Muchas iglesias me han pedido que cuente mi testimonio sobre la prueba que me envió el Señor. Es por esa petición que me ha animado a compartir brevemente la experiencia, no solo de mi persona, sino de toda mi familia en la lucha para superar la enfermedad. Lo primero que debo testificar es que nuestro Señor Jesucristo es el que tiene el control de todas las cosas. Que las pruebas son muestras del amor de Dios para nosotros. Que si las sabemos soportar, resultan para el desarrollo de nuestra vida espiritual.
El inicio de la cuarentena tomó a mi familia en una situación complicada. Habíamos recibido la visita de familiares de parte de mi esposa por 15 días. Sin embargo, por causa del estado de emergencia sanitario, estos 15 días se convirtieron en 90. Y de las 4 personas que habitaban mi casa, terminamos conviviendo 11 dentro de la casa y sin poder salir. Esta especie de hacinamiento, más las malas decisiones que tomamos, dieron como resultado el exponernos a la enfermedad. La infección se comenzó a manifestar con una tos que inicialmente la atribuía a una alergia por el cambio de clima. Sin embargo, el malestar se hacía cada vez más incontrolable hasta que el domingo 24 de mayo terminé la prédica con un fuerte ataque de tos. Esto motivó a un joven estudiante de medicina en mi congregación que me llamara preocupado. Ni bien terminé de emitir la prédica por internet, recibí su llamado y me sugirió ir al hospital y hacerme un descarte de COVID-19. Difícil en medio de todo, porque era domingo y era un tiempo de toque de queda. Sin embargo, nos arriesgamos con mi esposa, salimos con un trapo blanco mostrando que teníamos una necesidad y fuimos al hospital a pedir que me hicieran una prueba de COVID. Y bueno, el diagnóstico salió positivo. Al momento, tomé la noticia con confianza en la ayuda de Dios y decidimos con mi esposa enfrentar la prueba confiados en la mano poderosa del Señor, porque implicaba que tanto ella como yo dejaríamos de trabajar por mínimo el espacio de un mes. El proceso de la enfermedad fue en realidad muy duro. Los ataques de tos, se hicieron mucho más continuos y agresivos, hasta el punto de dificultarme la respiración. Por momentos, acompañados con fiebre de 39.5 grados. La debilidad de mi cuerpo era cada vez más notoria, hasta que poco a poco el Señor fue recuperándome de la enfermedad. Esto puedo decir de mi parte. Sin embargo, por parte de mi familia, la preocupación era muy grande. El tratamiento que me recetó el hospital no daba resultado y me agravaba cada vez más. El temor se hacía grande, considerando las dificultades para conseguir los medicamentos. Mis hijos han tenido que pasear por la ciudad media hora, un poco más, para conseguir el medicamento. Y peor, el temor, porque por la capacidad que tenía la enfermedad de hasta quitarme la vida. Todavía recuerdo en los momentos más difíciles al menor de mis hijos diciéndome desde fuera del cuarto: papá, yo espero que veas mis nietos. Y eso me daba fuerzas. Pero en los momentos más difíciles, nuestro Señor nunca nos dejó. Muchos hermanos e iglesias comenzaron a orar mucho por mi persona. Hubo muchos que no solo dedicaron tiempo para orar por mi salud, sino que hicieron llegar ofrendas de amor que ayudaron mucho a conseguir las medicinas que ayudaron a mi recuperación. Mi agradecimiento sincero a cada hermano y grupo de creyentes que aportó para mi sanidad. Mi agradecimiento especial a mi congregación, la IEP Jesús el Maestro de Chosica, que no dejó de sustentarme económicamente en medio de la enfermedad, a pesar de que la enfermedad me impedía mandar las prédicas. Agradezco públicamente al doctor Juan Astete,
que desinteresadamente y movido por el amor cristiano se preocupó por mi salud y dirigió todo el proceso de mi recuperación. Dios recompense a su siervo. Agradezco de manera especial a mi esposa por su cuidado amoroso, a mis hijos por su apoyo incansable, a mis padres y mis hermanos que apoyaron decididamente para conseguir todo lo necesario para mi tratamiento. Pero en medio de la prueba, Dios no perdía tiempo para enseñarme sus verdades. Yo clamaba incansablemente por sanidad inmediata. Sabía que Dios tenía poder para hacerlo, pero Él prefirió dejarme pasar todo el proceso de la enfermedad. Es que el proceso enseña mucho más que la sanidad instantánea. Enseña paciencia, enseña perseverancia, desafía nuestra fe, nos lleva a buscar a Dios con ruego y búsqueda de sus respuestas en las Escrituras. Aprendí a orar con ruegos al Señor, no solo por mí, sino por cada hermano y consiervo del que me enteraba que tenía la enfermedad. Aprendí a orar con lágrimas por la familia de hermanos y por familiares míos que morían por causa de la enfermedad. Entendí que Dios se había propuesto sanarme, pero tenía que esperar. Lo que fue difícil para mí, sobre todo cuando iba sanando, cuando estaba enfermo, bueno, pues ahí estaba postrado, pero mientras iba sanando quería salir, pero no podía por los protocolos de seguridad. Tenía que proteger a los míos. Y me costaba estar encerrado ahí en el cuarto. Pero eso lo dejó Dios para aprender paciencia. Más aún, la enfermedad es tan dura que quedan rezagos y poco a poco tenían que ser superados. Gracias a la misericordia de Dios ya estoy recuperado y he reiniciado el ministerio de pastorado y predicación de la palabra. Esta vez por internet, por causa de la pandemia. Mi agradecimiento profundo a cada hermano y congregación que me apoyó con sus oraciones y sus ofrendas. Pero sobre todo, mi agradecimiento profundo a nuestro Dios y Señor por su infinita misericordia, al mostrarme que en medio de mis debilidades todavía tengo mucho que hacer para su gloria en esta tierra. Al cual respondo como el apóstol Pablo decía: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y exponiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Hermanos, buenos días. En este tiempo vamos a interceder ante nuestro Dios en oración. Oremos, Padre. Padre Santo, postrados estamos ante tus pies, Señor, para interceder, Señor, por nuestra patria, por este mundo en donde tú nos has puesto, Señor, para que tú les des sabiduría a nuestros gobernantes, Señor,
a nuestro presidente Martín Vizcarra, Señor, a sus congresistas, a sus ministros, al Poder Judicial, Señor, al Poder Regional, a los poderes distritales, Señor, regionales también. Te suplicamos, Padre, que tú seas con cada uno de ellos, Señor, para que puedan obrar, Señor, con temor, Señor, buscando hacer lo mejor para el pueblo del Perú. Así también te pedimos fortalezcas al personal médico, al personal técnico, Señor, personal policial, que están haciendo una ardua labor, Padre, personal de limpieza también. Señor bendito, guárdalos y líbralos, Señor, en sus hogares, Señor, supliendo sus necesidades, Padre. Te pedimos por aquellas familias que están siendo afectadas, Señor, por esta pandemia, ya sea porque tienen un familiar, Señor, con este COVID-19 o porque su economía se ha visto afectada, Padre. Ten misericordia de ellos, Señor. Suple sus necesidades, Señor. Fortalécelos. Acrecienta más, Señor, su fe para que puedan aferrarse a ti, Señor. Fortalece, Señor, a la familia Villafana, Señor, que ha perdido a la mamá, Señor, nuestra hermana Blanquita, que está en la presencia tuya, Señor. Gracias, Señor, por esta sierva tuya, Señor, por su vida, Padre bendito, y por la generación que está dejando, Señor, sus hijos, sus nietos, Padre bendito. Así también te pedimos, Padre Santo, por las autoridades de nuestra iglesia, por nuestros ancianos, para que tú, Señor, le des la sabiduría, para que puedan guiar, Señor, nuestra iglesia, Señor, en esta nueva normalidad, Padre. Señor bendito, yo sé que nosotros queremos ya poder congregarnos, Señor, pero debemos acatar, Señor, las normas de que dan nuestras autoridades y ser, Señor, sabios y prudentes, pero tu obra nunca va a parar. Señor, ayúdanos, Señor, a no quedarnos con brazos cruzados y poder llevar, Señor, esa palabra de consuelo, esa palabra, Señor, de aliento, Señor, las buenas nuevas de salvación a tantas personas que lo necesitan. Que hoy sepamos usar, Señor, estos medios y poder, Señor, compartir de nuestra fe. Te pedimos, sea tu Espíritu guiándonos, Señor, a toda buena obra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor los bendiga. Juntos en tu presencia, venos bendito Dios, con filial reverencia, para escuchar tu voz, salvos por pura gracia, siervos por puro amor, llena con nuestras almas, bendícenos, Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Nacido en este sitio, sitio de reunión, oyendo hablar tu libro, en viva comunión, te ensalzaremos siempre.
Dios Salvador, bendito eternamente, bendito tu Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos Señor, haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor, haznos ser fieles siempre, grata congregación, bendice a los creyentes, bendícenos Señor. Padre, te suplicamos en tu gran compasión, guardando los hermanos en fraternal amor, prontos a perdonarnos, prontos a oír tu voz, cual escogido santo, llamados de Dios. Bendice a los creyentes, bendícenos Señor, haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor, haznos ser fieles siempre, grata congregación, bendice a los creyentes, bendícenos Señor. Mis queridos hermanos, un cordial saludo, el Señor los bendiga. Estamos muy gozosos de participar en el culto de adoración y alabanza a nuestro Señor. Iglesia Maranata, Dios les bendiga y les guarde. Hasta pronto, nos veremos pronto. Hermanos, buenos días. Es un gozo para mí poder comunicarnos de esta manera. Antes de participar en la oración, hermanos, quería compartir con ustedes dos versículos que nos van a guiar en ella. Están en Juan 15, voy a leer el versículo 16 y el 7 a continuación. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Versículo 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Dejo para la reflexión personal las condiciones que pone nuestro Señor Jesús para que nuestras oraciones sean escuchadas. Vamos, hermanos, a participar ahora en oración. Pido que todos podamos inclinar nuestros rostros. Oramos, hermanos. Amado Señor, Padre nuestro, gracias te damos porque permites que podamos todos estar juntos, reunidos por este medio. Novedoso es cierto, y tal vez no nos acostumbramos a ello, pero en espíritu todos estamos juntos, reunidos aquí, Señor. Queremos alabarte, honrarte, Señor, por tu grande misericordia para con nosotros, por tu grande amor y tu gracia manifestada en la cruz. Te alabamos, Señor, y declaramos que eres nuestro Señor. Permite, Padre, que podamos ser fieles a ti siempre. Ahora, Señor, queremos pedirte por nuestros hermanos que están sufriendo las consecuencias de la cuarentena, consecuencias económicas y laborales, que hace que algunos no tengan ingresos y estén sufriendo, Señor. No permitas, Padre, que nuestros hermanos puedan, Señor, desfallecer. Tu palabra dice que no he visto justo que mendigue pan. Yo lo creo, Señor. Permite, Señor, también que nuestro pueblo que está sufriendo lo mismo pueda, a través de esta experiencia, llegar a conocerte.
También, Señor, queremos pedirte por nuestros hermanos que están aquejados por enfermedades, inclusive el COVID-19 que nos está atacando con gran fuerza. Queremos pedirte, Señor, para que des consuelo y paciencia a nuestros hermanos que están sufriendo de estas enfermedades, que permita, Señor, que puedan recuperarse y levantarse de sus dolencias, para la honra y gloria tuya, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad. Y aquellos, Señor, que tú decidas que permanezcan todavía en la experiencia de la enfermedad, Señor, permite que puedan sufrirla con paciencia, dándote honra y gloria, Señor, porque tú sabrás, Padre, llevar esta experiencia a un buen final, para honrarte y glorificarte a ti, Señor. También queremos pedirte que fortalezcas a la Iglesia, Señor, para que fielmente y en obediencia presentemos el Evangelio a toda persona y demos testimonio fiel de tu grande amor y salvación. Te pedimos, Padre, por nuestras autoridades eclesiales, para que sean llenas de sabiduría en la atención de la Iglesia en esta nueva situación que estamos viviendo. Fortalécelos, Señor, guíalos en la conducción de tu pueblo. Finalmente, Señor, queremos interceder ante ti por cada uno de los miembros de tu pueblo, para que seamos bendición a nuestra nación. Cúbrenos con tu mano protectora y permite que podamos siempre cumplir tu santa voluntad. Sabemos que como pecadores somos indignos de gozar de tu gracia y misericordia, pero confiamos en los méritos de nuestro Señor Jesús, quien por su sacrificio en la cruz nos hizo aceptos a ti, y ahora podemos llegar al trono de tu gracia seguros de ser escuchados. Por ello, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de ti con nuestras súplicas. Bendícenos, Señor. Amén y amén. El Señor los bendiga, hermanos. Esperamos estar pronto reunidos. Bendiciones. Muy buenos días, hermanos. Vamos a leer ahora el pasaje bíblico que está en Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 20. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor los levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecado. Muchas gracias, hermano, que Dios los bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos de Maranata. Hemos llegado este domingo al último capítulo de Santiago y la última porción de la misma. Y le doy gracias por la paciencia y también por habernos acompañado en toda esta secuencia de esta carta de Santiago para una iglesia que estaba en persecución. Estaba en un problema mayor y más fuerte, más difícil de soportar que lo que estamos pasando ahora. Y Santiago había propuesto el consejo de que seamos hermanos maduros para poder resistir las pruebas, resistir la tentación, poder controlar la lengua, tener una fe viva que ayude a los pobres, resolver los conflictos de la iglesia
confesarse las ofensas unos a otros y perdonarse, orar por los enfermos, cantar alabanzas. Y en esta parte final le doy lectura a los dos últimos versículos de Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque estamos juntos en tu presencia. Tu Espíritu nos une. Cristo Jesús está en nuestro corazón reinando. El Padre Celestial está viendo con agrado tu iglesia. Y todos estamos buscando tu persona, tu rostro, adorándote, Señor, reconociéndote, dándote gracias por todo. Y también, Señor, queriendo escuchar tu voz, tu voluntad para nuestras vidas. Aliméntanos, Señor, con tu palabra. Y, Señor, también fortalece a tus hijos. Te suplicamos por aquellos que están sufriendo en estos momentos con tipos de enfermedades que les preocupan y que temen, Señor, partir de este mundo. A ti te damos la honra y la gloria y te agradecemos por las pruebas. A ti te damos alabanzas y gratitud por todo lo que has hecho. Y en ti nos encomendamos para estos momentos de reflexión de la palabra tuya. En Cristo tu Hijo amado. Amén. Debo decir, para empezar, que el tema de hoy es preparado a través de la oración ante los conflictos de la iglesia. En toda guerra hay muertos y heridos, en un conflicto también. Cuando hay conflictos en la iglesia, se reacciona de distintas formas. Primero se murmura, luego se chismea y se toma partido, después se critica, se juzga y se calumnia. Como se han formado dos bandos, lo siguiente es saludar a los enemigos con las justas, hasta que más adelante ya no se les saluda. Como ya esto se vuelve muy visible, ya no se participa de la Santa Cena y se lanzan miradas a los culpables para que se den cuenta que por culpa de ellos se han perdido, se han privado de tan grande privilegio. Lo triste es que esto deriva en un alejamiento o desvío, primero de la iglesia y después del Señor. A propósito, había un hermano en una iglesia X que tenía un ministerio extraño y terrorífico, porque se especializó en enfriar a los hermanos y apartarlos de la comunión y de la fe. Como se hizo conocido por ese tipo de virtud, entre comillas, los hermanos ya no lo identificaban por su nombre, sino le decían la congeladora. Y no sin razón, porque un muerto lo único que comparte es la frialdad de su ser. Meditemos en lo que nos dice el pasaje bíblico. Lo primero que vamos a ver es que el creyente se desvía de la verdad. El significado del término extraviado de la verdad, en cuanto al verbo, el verbo ha extraviado, sugiere un alejamiento gradual de la voluntad de Dios. Ese mismo término usado en el Antiguo Testamento significa descarriado. Es muy triste decirlo, pero vemos en nuestras iglesias que ocurre regularmente estas tragedias. Algunas veces un hermano es sorprendido en una falta, como dice Gálatas 6:1, pero por lo general el pecado es resultado de un desliz espiritual lento y gradual. Yo quisiera que me acompañen, porque me pareció interesante y quiero compartirles esta porción en Efesios, capítulo 4, por favor. Quiero que miren conmigo una secuencia muy interesante respecto a cómo uno se va desviando. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Se está refiriendo a creyentes y lo está contrastando con el comportamiento y la clase de vida que llevan los gentiles. Pero esta porción que vamos a leer, versículos 17 y 19, describe lo que ocurre internamente en el alma del creyente que se comienza
a extraviar de la verdad. Y hay 7 pasos, si no me equivoco. El primer paso, el creyente que comienza a desviarse, tiene una voluntad negativa hacia la palabra del Señor. Por ahí empieza. Porque la expresión andar como los gentiles significa andar en incredulidad. ¿Puede un cristiano andar en incredulidad? Sería la pregunta. Y le respondo, sí es posible que el cristiano viva como un ateo. Les explico. Cuando el creyente cae en la amargura, en los celos, en el error de tenerse lástima a sí mismo o de sentir temor, y cuando no creemos activamente que Dios gobierna aún sobre estas condiciones de nuestra mente, estamos diciendo no a la palabra de Dios. Además, cuando cedemos a estos tipos de actitudes mentales, estamos escogiendo ser energizados no por el Espíritu Santo, sino por la naturaleza pecaminosa. Estamos saliéndonos de la senda del crecimiento y estamos regresando a las costumbres de nuestro ser natural no regenerado. Ese es el primer paso. El segundo paso dice, y se trata de que ya aquí comienza a crearse un vacío en el alma. Porque dice el texto, no andéis como los otros gentiles, que andan, dice, en la vanidad de su mente. Ahí hay un término en el original griego que se lee mataiotis, que significa futilidad. Y futilidad en español se refiere a aquello que está vacío o falto de verdad. Entonces una persona que anda en la vanidad de su mente está vacío o falto de verdad. Es una condición que se va adquiriendo. Y se refiere que es cuando al volvernos negativos hacia la palabra de Dios, hacemos un vacío entonces en nuestra alma. Entonces, ya que el alma no fue creada para estar vacía, inevitablemente comienza a aceptar mentiras. Nuestra alma, como una aspiradora, aspira a la suciedad que nos rodea. Empezamos a creer a partir de ahí falsas doctrinas y a vivir de acuerdo con el racionalismo en lugar de vivir de acuerdo con la fe. Cuanto más tiempo permanecemos fuera de la comunión con Dios, más fácil nos apartamos de la palabra y descuidamos el estudio de la Biblia, que tiene como propósito ser nuestro alimento y nuestra bebida espiritual. Ya van 2 pasos. El tercer paso se llama el apagón del alma. Dice la palabra del Señor, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, la mente llena de tinieblas, de oscuridad, mezcla de pecado y también ignorancia. El alma que fue diseñada por Dios para andar por la palabra, de hecho, deja de funcionar. Nuestra manera de pensar, de entender, se llena de sombras a la vez que se nos van escapando las cosas que hemos aprendido. Ya no podemos recordar las doctrinas que antes conocíamos y comprendíamos. La luz de la palabra se va extinguiendo de nuestra conciencia, dejando atrás inevitablemente solo oscuridad. Después sigue el paso cuarto, que le llamamos una enemistad con la gracia. Porque dice la palabra del Señor, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, dice. O sea, al haber cambiado la verdad del Creador por las mentiras de la criatura y al haber cambiado la luz de la palabra por la oscuridad del mundo, nos hallamos entonces desconectados del poder de Cristo. Estamos enajenados de su vida abundante. Hay un término aquí en el idioma original que se lee apalotriomai, que su significado es estar enajenado, enemistado, excluido de la comunión e intimidad. Y esto significa que aparte de Dios no hay otra fuente de gracia. Apartados de la comunión con Él, nos convertimos en todo lo que es contra la gracia. El quinto paso se llama el aumento de las cicatrices del alma. El creyente comienza a aumentar las cicatrices del alma. Porque dice ahí, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces,
habla que después de perder toda sensibilidad, se refiere a las cicatrices, y esto significa que al poner continuamente nuestro corazón en contra de Dios, intensificamos el proceso de dejar cicatrices en el alma. La palabra apalgeo en el idioma original es dejar de sentir, tornarse insensible, apático, incapacitado para sentir. Y tomando los tiempos del idioma original, aquí está puesto en tiempo perfecto la voz activa, podría traducirse habiendo desechado todo sentimiento. Quiere decir que el creyente decide, a estas alturas ya comienza a desechar todo sentimiento. Y no es que nos hemos encallecido por alguna fuerza externa, sino que nosotros mismos lo hemos hecho. Como resultado de nuestras propias elecciones negativas, perdemos nuestra sensibilidad al Espíritu de Dios, dejando un hambre en el alma que no puede ser satisfecha. A esas alturas ya usted puede entender por qué hay creyentes que no disfrutan realmente de las cosas del Señor. Están apáticos, su vida es como un desierto, es como si no tuvieran ninguna sazón y no disfrutan de la alabanza, les disgusta estar en reuniones de oración, les agrada más bien que le hagan chistes en los mensajes, y llega a la iglesia solamente para hacer vida social, pero cuando se trata de lo espiritual, ellos están incómodos. Y entonces llegan al sexto paso. El sexto paso significa una búsqueda frenética por lograr la felicidad. Va avanzando hacia abajo, se van deslizando, se van apartando, y entonces aquí dice la palabra del Señor, los cuales, versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y entonces vamos a meditar esto de se entregaron a la lascivia. Cuando Pablo dice que los gentiles se entregaron a la lascivia, usa las mismas palabras usadas para describir la traición de Judas. El término aquí es paradidomi, que es entregarse al poder o al uso de alguien. Cuando llegamos a este punto nos hemos traicionado a nosotros mismos, nos hemos vendido, nos hemos entregado a la sensualidad. Ahora ávidamente buscamos algo para satisfacer nuestra alma hambrienta. Nos hemos vuelto al mundo para recibir satisfacción en vez de volver a Cristo. Y nuestra búsqueda de felicidad se hace más y más degradante al irse intensificando el hambre de nuestra alma. Cuando corremos tras la solución instantánea, impetuosa, satisfacer el ahora, es vender nuestra alma para satisfacer nuestro cuerpo. Pero sabemos que el cuerpo nunca se satisface, y así la búsqueda se va haciendo cada vez más frenética. Y llegamos al último paso. El último paso es llegar al punto de ser inaplacables, o sea que no nos satisfacemos con nada. Por eso dice que para cometer con avidez toda clase de impureza. De manera denodada, buscan satisfacerse con todas esas cosas que le llaman la atención respecto al pecado y con inclinación a lo sexual. Aquí la palabra que se usa en el texto es pleonexia, que significa insaciable. Cuando llegamos a este nivel tan bajo, nada hay que nos pueda hacer felices, que nos pueda satisfacer. Ningún poder, ni riqueza, ni amistad, ni placer físico bastará para satisfacernos. El proceso de aumentar las cicatrices ha destruido nuestra capacidad de poder apreciar las cosas en su justa perspectiva. El profeta Jeremías compara a la persona inaplacable, cuya alma está hecha a pedazos, a una vasija arruinada y a una cisterna rota. En Jeremías 2:13 dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando nuestra alma se convierte en una vasija arruinada, hemos destruido nuestra capacidad de gozar de las funciones normales de la vida. Esta es la secuencia interna que sufre el alma de la persona que se desvía.
de la verdad. Lo segundo, vamos a decir que esta situación es muy peligrosa en dos aspectos. Primero, para el ofensor, para aquella persona que está en esta situación, porque puede ser disciplinado o juzgado por el Señor si sigue en esta condición, como la Biblia lo menciona en Hebreos 12 cuando se habla de la disciplina. Dios castigó a los miembros pecadores de la iglesia de Corinto, también sabemos, al punto de quitarle la vida a algunos. A eso se refiere en 1 Corintios 11:30 al decir algunos duermen por tomar la cena indignamente. También es un peligro para la iglesia. Un ofensor extraviado puede influenciar a otros y desviarlos. En Eclesiastés 9:18 dice, un pecador destruye mucho bien. Esta es la razón por la que los miembros espirituales de la congregación deben intervenir y ayudar a la persona que se ha descarriado. Tercero, el origen del problema. El origen del problema se encuentra en la declaración extraviado de la verdad. La verdad significa, por supuesto, la palabra de Dios. En el Evangelio Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. A menos que el creyente permanezca cerca de la verdad, empezará a alejarse, como muy bien lo describe en Efesios 4:17 al 19, que lo acabamos de analizar. Por eso, en Hebreos 2:1 leemos, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Jesús le advirtió a Pedro que Satanás estaba listo para tentarlo, pero Pedro no creyó la palabra de Jesús y todavía quiso discutir con el Señor cuando él debería estar orando. Pedro se durmió y no nos sorprende que haya negado a Cristo 3 veces. La palabra de Dios nos enseña también a través de varios versículos cómo los creyentes ya de manera externa, o sea, de manera visible, van deslizándose poco a poco a partir de su orgullo y autosuficiencia. Permítanle mostrarle estos versículos. También son 7 citas bíblicas. En realidad, lo primero de Efesios vimos internamente qué sucede con el alma, pero externamente también los creyentes que van por ese camino van mostrando poco a poco que se están desviando. En primer lugar, comienzan a jugar con el pecado, a coquetear con el pecado. Y Romanos 13:14 dice, al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Tristemente estoy viendo que las últimas generaciones de cristianos les gusta jugar a que son los creyentes maduros. Y el creyente maduro pueden hacer cosas que parecen prohibidas y que en el fondo no son malas, no es pecado, pero no les interesa realmente hacerle tropiezo al hermano débil y lo que hacen es fumar, porque la Biblia no habla nada de eso. Tomar licor, porque Pablo recomendó a Timoteo, toma el vino por causa de tus malestares o enfermedades del estómago. Además, el Señor en la Santa Cena dice que el vino es un símbolo de la sangre de Cristo, entonces se puede tomar. Y entonces ellos dicen, en realidad la prohibición es a embriagarse. Uno puede tomar licor y lo hace. Y también participan en fiestas y bailes y todas esas cosas. En las bodas ya se está bailando el Danubio azul. Dicen que es algo cultural, que no tiene nada de malo, y se olvidan del testimonio de la iglesia, que tiene que ser diferente a la del mundo, pero con estas situaciones ya no se distingue quién es creyente y quién no. Entonces, ese coquetear con el pecado cada vez más les va llevando a hundirse y alejarse. Y ese es el primer paso, juegan con el pecado. Aunque el Señor nos está diciendo que hay que vestirse de Jesucristo, y no satisfacer los deseos de la carne, pero se dan sus gustitos. Se parece mucho a Israel que anhelaba las carnes y la cebolla de Egipto en esclavitud y no daban gracias por estar libres en el desierto. Querían regresar. Y algunos que añoran la vida carnal que llevaban antes de conocer al Señor. Y les gusta darse sus escapaditas, sobre todo cuando están lejos de la iglesia y lejos de la familia, pues se echan su canita al aire, ¿no?
Total, en las noches yo arreglo cuentas con el Señor, pido perdón y todo va bien, gracias. Lo segundo, comienzan a ceder al pecado. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Una vez que se coquetea con el pecado, tarde o temprano uno comienza a ceder al pecado. Y la misma palabra advierte que aquel que juega con fuego llega a quemarse. Lo tercero es que no solamente ceden al pecado, sino comienzan a servir al pecado habitualmente. En Juan 8:34 Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, queda atrapado. Lo cuarto, ya se abandonan al pecado. Efesios 4:19, en la cita que leímos, vuelvo a leer esa parte, dice, estos después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Quinto, no solamente se abandonan al pecado, sino también ya en ese momento comienza Dios a actuar en su vida y son abandonados por Dios al pecado. Romanos 1:24, 1:26 y 1:28 dicen, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. El siguiente paso que se ve externamente en estas personas es que animan a otros a pecar, posiblemente para acallar su conciencia, porque si otros lo hacen, entonces no es tan malo, dice. Y en Romanos 1:32 dice, esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Y por último, comienzan a vivir el infierno aquí en la tierra. Santiago 3:6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Y 1 Timoteo 5:6 dice, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Entonces, esto es lo que se puede observar en la palabra del Señor. Todo el proceso de alguien que se desvía de la verdad. Ahora en el pasaje, cuando habla del pecador, aquí el pecador es un creyente y no un incrédulo como otros opinan. En realidad, hermanos, el pecado en la vida de un creyente es peor que en la vida de un incrédulo. Porque se espera que los incrédulos pequen, porque están con su mente llena de pecado. Pero Dios espera que sus hijos obedezcan su palabra. ¿Qué debemos hacer cuando vemos a un creyente desviándose de la verdad? Y lo cuarto entonces es acciones a tomar. Lo primero es que debemos orar. Y esto es lo primero que debemos hacer porque, en primer lugar, valga la redundancia, este texto está dentro del contexto de la oración. En segundo lugar, porque estamos tratando con la naturaleza espiritual de Dios, o sea, con lo espiritual y también de la persona. No se trata de asuntos humanos, físicos, materiales, sino se trata de un ámbito totalmente espiritual. Es importante procurar ganar a los perdidos, pero también es más importante ganar a los salvos. Si un hermano peca contra nosotros, debemos hablar. Debemos hablar con él en privado y buscar la manera de arreglar el asunto. Si él nos escucha, lo hemos ganado. En Mateo 18:15 dice, es tan importante ganar a los salvos como a los perdidos también. Otra cosa que debemos hacer, no solamente orar, sino que debemos acercarlos y ayudar. Si queremos ayudar a un hermano extraviado, debemos tener una actitud de amor, porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados en 1 Pedro 4:8. Tanto Pedro como Santiago aprendieron este principio de Proverbios 10:12,
que dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Esto no quiere decir que el amor echa la basurita bajo la alfombra. Donde hay amor debe haber también la verdad. Pablo dice, siguiendo la verdad en amor, en Efesios 4:15. El amor no solamente ayuda al ofensor a enfrentar sus pecados y abandonarlos, sino que también le asegura al ofensor que sus pecados, una vez que han sido perdonados, han sido olvidados. Recordemos que buscar a los perdidos es una enseñanza muy importante y recurrente en la Biblia. Por ejemplo, en Lucas 15, Jesús habló de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, y todos ellos necesitaban ser hallados y traídos al lugar donde pertenecen. Tanto Zacarías 3:2 como Judas 23 presentan a aquel que gana almas como persona que saca el tizón del fuego. En algunas ocasiones debemos tomar riesgos motivados por el amor para sacar a la gente del fuego del juicio. Y termino con un pasaje que es de consuelo, hermoso, que está en Hebreos 10, 26 al 39. Solamente voy a leer un versículo. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como pastor no quisiera que usted sea de los que se deslizan y se desvían de la verdad. Hermanos, luchemos para estar, a pesar de todo, y con el poder de Dios, en los caminos del Señor, sirviéndole con gozo y alegría, estando satisfechos de que la verdadera felicidad es obedecer a Dios y servirle en donde Él nos pida, servir al Señor y al prójimo también. Que el Señor les bendiga. Gracias. Oremos. Señor, gracias te damos por esta hermosa oportunidad que nos das de escuchar juntos tu palabra. Es un alimento para nuestras almas, nos fortalece, Señor, nos instruye, también nos redarguye, también nos confirma, nos anima y también, Padre, nos santifica. Nos ayuda a adquirir principios de bondad, de santidad, de justicia, de equidad. Bendice a tu pueblo, Señor, a cada familia, a cada hogar, a cada hermano, Señor, que está luchando en estos momentos difíciles. Ayúdale, Señor, para que no caiga realmente en la trampa de Satanás y en la práctica del pecado, sino que se acerque a ti para ser santo como tú eres santo. Juntos te adoramos, Señor. Te alabamos. En Cristo Jesús. Amén. Sin ningún
mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Hemos llegado al final del culto. Damos gracias a Dios por que nos ha permitido participar de él, que hayamos podido recibir su palabra y su orientación a través de las oraciones, las alabanzas y también de la predicación. Vamos a despedirnos y permítame leerle este versículo final. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, ante todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por este tiempo de poder participarte, Señor, y de rendirte este culto, que esperamos haya sido de tu agrado, Señor. Al comenzar esta semana, encomendamos una vez más nuestras vidas y nuestras acciones para que tú las guíes, Señor, y seamos también de bendición en todas las cosas que hagamos y con las personas que tratemos. Gracias, Dios Padre, por tu amor, tu compañía y tu misericordia. Te agradecemos y te lo pedimos todo esto en los méritos de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga.